Presta atención a lo que va a pasar ahora. Madrugada del 30 de mayo, estás viendo lo que ve el operador de dron ucraniano. Cámara térmica blanco y negro. Y allá abajo, soldados rusos durmiendo a 100 kilómetros de la línea del frente. Lejos de cualquier trinchera. Muy dentro del territorio ocupado. Ellos creían que estaban seguros ahí, pero no lo estaban. Estos hombres son de la 64ª Brigada. Ese nombre por sí solo no dice nada. Pero el nombre de una pequeña ciudad cerca de Kiev lo dice todo. Bucha. Al principio de la invasión en 2022, los rusos ocuparon Bucha. Y cuando se retiraron, el mundo vio el horror que habían dejado atrás. Civiles ejecutados con las manos atadas, fosas comunes. Y la brigada señalada como responsable de esos crímenes era exactamente esta. Putin, en vez de castigarla, la condecoró por heroísmo. 4 años después, fue esta brigada la que los drones de Ucrania encontraron dormida. Y atacaron 21 veces en una sola noche, sin que un solo soldado ucraniano pisara el suelo. La venganza se había consumado. Pero esa es la parte menos importante de esta historia. Porque hay una pregunta que nadie está haciendo. ¿Cómo logró Ucrania encontrar a estos hombres? ¿Cómo llega el dron al punto exacto en la noche exacta a 100 kilómetros adentro? Y la respuesta a esas preguntas cambió toda la guerra. Porque lo que usaron no fue un arma, fue algo inesperado que, hasta hace poco tiempo, se usaba para actualizar Google Maps. El ataque que acabas de ver no fue cuestión de suerte. No fue una operación especial planeada durante meses. Fue rutina. Una noche más de trabajo de una fuerza que acaba de presentar una cifra que ningún ejército en la historia moderna ha divulgado. El 4 de junio, el comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, Robert Brovdy, publicó el balance anual de operaciones. Según el conteo ucraniano, registrado misión por misión en un sistema digital llamado Delta, que guarda video y evidencia de cada ataque, esa fuerza por sí sola dejó fuera de combate a 100.082 soldados rusos en 358 días. Para que entiendas el tamaño de esto, cuando Putin invadió Ucrania, en 2022, él dedicó cerca de 190.000 hombres a la operación. Él pensaba que eso bastaba para tomar todo el país en 3 días. Porque una sola fuerza ucraniana en un año eliminó a más de la mitad de ese número. Pero hay un detalle en esos datos que es aún más perturbador que el total. De los 100.000, 53.000 murieron. 46.000 resultaron heridos. Más muertos que heridos. Puede parecer una estadística. No lo es. En todas las guerras del siglo XX ocurrió lo contrario. En la Segunda Guerra Mundial hubo cerca de 3 heridos por cada muerto. En Vietnam, más de 3. En Afganistán, casi 10 heridos por cada muerte. En el frente ruso de hoy, la cuenta se invirtió. Y la interpretación más probable de esto es aterradora. Quien ataca no está esparciendo metralla al azar. Está eligiendo dónde acertar. Es cierto que esos números vienen de ambos lados de la guerra, y en este canal siempre indicamos el origen, pero la tendencia tiene confirmación independiente. Mediazona, un grupo ruso de periodismo investigativo que cuenta a los muertos usando obituarios y avisos fúnebres, confirmó por nombre a más de 156.000 militares rusos muertos, desde el comienzo de la invasión. Y señala que el año 2025 fue el más sangriento de toda la guerra, con un 40% más de obituarios publicados que el año anterior. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable, porque la fuerza responsable de esos 100.000 representa solo el 2% del ejército ucraniano. ¿Cómo es que el 2% del ejército produce un tercio de todo lo que Ucrania destruye en esta guerra? Y la respuesta que parece obvia es drones. Sí, Ucrania tiene drones, muchos de ellos, pero esa respuesta no explica nada. Porque Rusia también tiene. Ambos países producen millones de drones al año. Hoy en día, los drones causan cerca del 80% de las bajas. De ambos lados.
Rusia se lo tomó tan en serio que creó un centro entero dedicado a la guerra de drones, el Rubicon, con la misión de alcanzar a Ucrania en tecnología y doctrina. La misma arma, de ambos lados, en cantidades similares, y aún así solo un lado convirtió esa arma en una máquina de 100.000 bajas. Cuando dos ejércitos tienen la misma herramienta y resultados opuestos, la explicación no está en la herramienta. Está en lo que se hace con ella, y lo que Ucrania hizo es lo que vamos a desglosar ahora. Y si te gusta entender la guerra a este nivel, en vez de solo repetir titulares, ya suscríbete al canal, porque es exactamente eso lo que hacemos aquí. La transformación ucraniana ocurrió en 3 movimientos, y cada uno apretó un poco más el cerco. El primer movimiento fue la organización. En junio de 2025, Ucrania reunió sus unidades de drones, que ya existían, pero cada una operaba por su cuenta, y unió todo en un solo agrupamiento bajo el mando de Broft. 12 unidades se convirtieron en una sola máquina. Cada misión empezó a ser registrada y verificada en el Delta, o sea, nada de inflar los números solo de palabra. Cada objetivo destruido tiene una imagen archivada. ¿Y sabes cuál es el resultado de esta máquina funcionando? 5.000 misiones por día, 1.600.000, y 50.000 misiones de combate en un año, y una lista de equipo destruido que parece el inventario de un ejército entero. 817 tanques, 1.379 blindados, 4.890 sistemas de artillería. Pon atención a ese último número. La artillería es el guardaespaldas de la infantería. Es ella la que abre camino para que el soldado avance. Sin artillería, la infantería avanza sola. Y la infantería que avanza sola en esta guerra muere. Pero la organización por sí sola no explica lo que viste al inicio de este video. Drones organizados todavía necesitan una cosa: alcanzar el objetivo. Y fue ahí cuando vino el segundo grito: movimiento, lo que rediseñó el mapa de la guerra. Durante años existió en Ucrania lo que los militares llaman la zona de muerte, la Kill Zone, una franja de unos 15-20 kilómetros más allá de la línea del frente, donde cualquier cosa que se mueva puede ser destruida por un dron. Era brutal, pero era estrecha. Quien la cruzara rápido sobrevivía. Ahora, una nueva generación de drones, de media distancia, extendió ese alcance a cerca de 100 kilómetros. 100 kilómetros. En Lugansk, ocupada desde el inicio de la guerra. El tercer cuerpo de ejército ucraniano afirma que quienes controlan el cielo ahora son sus drones, con ataques que llegan a más de 200 kilómetros de profundidad. La inteligencia militar ucraniana anunció control de fuego sobre el corredor que conecta Donetsk con Crimea, y la carretera R-280, la principal arteria de suministro de Rusia hacia el sur, se ha convertido en lo que la prensa ya llama la carretera de la muerte, cerrada al tráfico civil desde finales de mayo. El efecto llegó lejos. En Sebastopol, en Crimea, las autoridades de ocupación limitaron el combustible a 20 litros por persona. Y solo para vehículos de logística. En un año se destruyeron 26.430 camiones de comida, munición y combustible. Y aquí llegamos a un punto que poca gente entiende sobre la guerra. No se gana en el tiroteo, se gana en el camión. Un frente sin suministro se pudre. El ataque a la brigada de Bucha que abrió este video ocurrió exactamente en esa franja, 100 kilómetros adentro, donde Rusia pensaba que podía dormir. Pero ahora pon atención a un problema. Para matar a 100 kilómetros necesitas ver a 100 kilómetros. Y rápido. Porque el objetivo se mueve. Un dron cazando a ciegas es batería desperdiciada. Ucrania necesitaba ojos, y aquí es donde entra la pieza que prometí al principio. La pieza de Google Maps. Y para que entiendas cómo funciona, déjame contarte sobre una operación real revelada por el Wall Street Journal. Los rusos escondieron un depósito de municiones dentro de un antiguo silo de granos. Para cualquier dron que pasara por encima, eso parecía solo un silo, pero en el celular de los soldados ucranianos llegaban imágenes satelitales.
Y bastó comparar la foto nueva con una foto antigua del mismo lugar para que todo apareciera, estructuras que no existían antes y huellas frescas de llantas de camión militar. Confirmado, el dron despega. Y lo que estás viendo ahora es un depósito de municiones ruso siendo destruido. Estas imágenes provienen de satélites comerciales, privados. La principal empresa es Vantor, del estado de Colorado, que opera en asociación con empresas de Estados Unidos, de los Países Bajos y de la propia Ucrania. Y aquí está la parte que parece ficción. Son los mismos satélites que actualizaban Google Maps y monitoreaban la pesca ilegal. Esa red toma fotos todo el tiempo, 7 millones de kilómetros cuadrados por día. Y pasa sobre el mismo punto hasta 15 veces al día. Antes, una imagen como esa iba para análisis a un cuartel general en Kiev y tardaba horas, a veces días. Cuando la información llegaba al frente, el objetivo ya se había ido. Ahora la foto llega al celular del soldado en 15 minutos. El tiempo entre encontrar y destruir el objetivo se redujo en un 90%. Según el Wall Street Journal, es la primera vez conocida en la historia que una imagen de satélite comercial va directamente al soldado para guiar decisiones de combate en tiempo real. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Cada pequeño equipo ucraniano se convirtió en dos cosas al mismo tiempo: ojo en el espacio y martillo en el aire. El dron es solo el martillo. Quien dice dónde clavar es el satélite. Y ahora debes estar preguntándote si esto es comercial, si está a la venta. ¿Por qué Rusia simplemente no compra también? Rusia intentó de todo y cada puerta se le cerró en la cara. Comprar imágenes satelitales occidentales no se puede por las sanciones. Ninguna empresa occidental le vende a Rusia. ¿Y qué tal improvisar con Starlink? Los rusos usaban terminales comunitarios, contrabandeados para comunicarse y para extender el alcance de sus propios drones, hasta que en febrero de 2026, el bloqueo de esos terminales se volvió sistemático. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, uno de los centros de análisis más respetados de Occidente, eso detuvo en el momento la capacidad rusa de atacar en profundidad, apostando por drones de fibra óptica que son inmunes al bloqueo. Rusia apostó. Pero la única fábrica de fibra óptica del país, en la ciudad de Saransk, está detenida desde que drones ucranianos la alcanzaron en mayo de 2025. 4 millones de kilómetros de fibra por año detenidos. Rusia quedó dependiente de China incluso para el cable. Y el golpe más irónico vino del propio Kremlin al estrangular Telegram. En Rusia, por miedo a la información descontrolada, rompió la comunicación informal que las propias unidades rusas usaban para coordinarse en el frente. ¿Notas el patrón? Pero la ventaja de Ucrania no es una tecnología que se pueda robar o copiar. Es el ecosistema. Satélites privados, empresas aliadas, programas, datos fluyendo en minutos. Y el ecosistema no se compra en medio de una guerra. Rubicon, ese centro ruso de guerra de drones que mencioné antes, corre detrás. Pero corre detrás de algo que se mueve más rápido que él. Y el resultado de todo esto ya está dibujado en el mapa. Abril de 2026. Por primera vez desde agosto de 2024, Rusia tuvo una pérdida neta de territorio. Retrocedió más de lo que avanzó. El ritmo del avance ruso cayó de casi 10 kilómetros cuadrados por día el año pasado a menos de 3 este año. El propio instituto reconoce con honestidad que parte de la caída de abril puede ser estacional. El lodo de la primavera detiene cualquier ofensiva, pero la tendencia ha venido bajando mes tras mes desde noviembre. Y no son solo los analistas quienes lo dicen. Anton Geraschenko, asesor del gobierno ucraniano, resumió la situación así. El avance ruso prácticamente se detuvo en la mayor parte de la línea del frente. Solo un puñado de sectores aún registra avances. Y las bajas rusas solo aumentan, empujadas, según él, exactamente por la ventaja tecnológica. Ese avance ruso que el Kremlin prometió fue contenido. Ото лопата, ото дрон, а от там багато арти. І псам сьогодні дуже непереливки. Кажи, Вони що були? Горять.
Mientras tanto, los ataques en profundidad se volvieron rutina, la corbeta Boyki ardiendo en el dique seco de San Petersburgo. El desfile de la victoria en Moscú, sin un solo blindado en las calles. Ya viste esas escenas, ahora sabes el sistema que existe detrás de ellas. Y según el mismo instituto, Putin opera hoy con una imagen falsa del propio frente, alimentada por los informes inflados que le entrega su alto mando. El hombre que dirige la guerra es el que menos entiende lo que está pasando en ella. Pero el número más importante de todo este balance aún no ha sido mencionado, y es una cuenta simple. Según Brovdi, los drones ucranianos ya eliminan entre 33 y 35 mil soldados rusos por mes. ¿Y sabes cuántos soldados puede reclutar el Kremlin por mes? Entre 33 y 35 mil. O sea, Rusia ahora pierde soldados a la misma velocidad en que puede reponerlos. Piensa en lo que eso significa. Cada hombre nuevo que entra al ejército ruso solo está reemplazando al que salió. El ejército dejó de crecer, y un ejército que no crece no sostiene una ofensiva, solo sangra en el mismo lugar. Si esos números se mantienen, y esa es la apuesta declarada del mando ucraniano, la guerra dejó de ser una disputa de voluntad política, se volvió una ecuación. Y hoy esa ecuación se cierra en contra de Rusia. Por eso la venganza contra la brigada de Bucha es la parte menos importante de esta historia. Lo que viste en esa cámara térmica no fue un ataque, fue el sistema funcionando. El satélite encontró el dato, bajó en minutos, el dron ejecutó. Ucrania no ganó una carrera de drones, cerró una ecuación y quien la cerró no fue un arma, fue la velocidad de la información. Y eso aplica para mucho. Además de esta guerra, por primera vez está comprobado en el campo de batalla que la masa no vence a la información. ¿Qué país más pequeño puede detener la ofensiva de una potencia nuclear si ve más rápido que ella? ¿Cuál era la mayor prueba de que el mundo entendió el mensaje? El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ya está integrando el mismo tipo de sistema para sus propios soldados, el ejército más poderoso del planeta, copiando a Ucrania. El alumno se volvió el maestro, y esta historia apenas está comenzando. La fuerza de Brovdi promete duplicar la cifra en el segundo año, 200,000 bajas. Los rusos, tienen un trabajo difícil por delante. Esa ecuación será puesta a prueba en los próximos meses y cada movimiento lo veremos aquí en el canal. Así que ya suscríbete para acompañar todo con nosotros y respóndeme en los comentarios. ¿Tú crees que Rusia todavía puede romper esa ecuación? ¿O el juego ya cambió para siempre? Hasta el próximo video.